eso de la viuda insistente, ¿no? Y había también en aquella ciudad una viuda la cual venía diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Siempre me ha llamado la atención ese versículo al final de ese parábola, ¿no? ¿Hallará fe en la tierra? Me parece tremendo, ¿no? Pensando en ese concepto del remanente, que Dios nos libra de, no sé, de aflojarnos de este compromiso, este encargo que nos ha dado, cuidar la iglesia de Dios, porque no es nada, el ministerio no es nada fácil en estos días. Yo creo que hace 20, 25 años acá en Colombia, aunque hubo persecución y mucha oposición de otro tipo, el ministerio era más fácil, porque las personas que se convertían y asistían a la iglesia eran personas comprometidas, porque ya habían pagado un precio para llamarse cristianos. Hoy día es relativamente hablando muy fácil ser cristiano, pero el ministerio es más tenaz, es más difícil. Entonces, en las cartas de Pablo, las otras cartas y el libro de Apocalipsis, otra vez, no hay tema nuevo. O sea que me llama la atención. Al hacer este estudio, yo esperaba aumentar esta lista cuando llegaba al Nuevo Testamento, pero al leer y leer y leer, yo dije: no, son los mismos temas, sino que el Nuevo Testamento nos da otra perspectiva. La vida, la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo nos da otra manera de entender. O sea que el Antiguo Testamento tiene todo lo necesario, hasta el libro de Apocalipsis. Yo llegué a entender al estudiar y estudiar y estudiar ese libro, que ese libro no tiene nada nuevo. Todo lo de Apocalipsis se refiere de alguna manera a algo en el Antiguo Testamento. Lo que está haciendo es poniendo todo en el contexto del final. Sí, pero realmente no tiene nada nuevo. Entonces, lo que vamos a ver acá es complemento a lo que hemos ya descubierto. Así, no agregamos temas nuevos, se provee información que enriquece los temas destacados. Las cartas de Pablo, podemos decir, complementan la literatura narrativa de los evangelios al interpretar los eventos narrados teológicamente. O sea que Pablo es un teólogo. Él observaba la vida del Señor Jesucristo, lo que le relataba Pedro y Juan a los demás apóstoles de la vida del Señor Jesucristo. Reflexionaba teológicamente sobre eso y lo aplicaba a las situaciones en las diferentes iglesias. Eso es lo que son las cartas de Pablo. Para mí hay una semejanza casi igual entre las cartas de Pablo y los profetas en el Antiguo Testamento, porque los profetas lo que hacían era interpretar teológicamente el pacto mosaico y aplicarlo a la situación del pueblo de Dios. Pablo interpretaba teológicamente la vida del Señor Jesucristo y su muerte y su resurrección, y lo aplicaba a temas importantes, difíciles en las iglesias. Apocalipsis finaliza la obra de Dios para restaurar la relación con la humanidad. En la Nueva Jerusalén todo está restaurado como Dios quiso que fuera desde el comienzo acá en la tierra. No hay pecado, no hay sufrimiento, no hay muerte, no hay lágrimas. Ahí está el Cordero de Dios. No hay templo, no hay necesidad de templo, porque Dios mismo habita con su pueblo. No hay necesidad de sus símbolos, ya más. La relación con Dios es tan directa y tan real que no hay necesidad ya más de símbolos o señales. Bueno, ahora pasando por los temas, Dios el Creador, Colosenses reafirma lo que dice el Evangelio de Juan: Cristo es el Creador. Y en Colosenses
aclara que las cosas en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, todo está hecho de Él. Además, dice que Él sostiene la creación. Hebreos también complementa eso, Hebreos 1:2, que Jesucristo sostiene la creación con su palabra de poder. Además de ser creador, Él es el que reconcilia todas las cosas. Y Colosenses repita, los de encima, los de la tierra y los de debajo de la tierra, todas las cosas están reconciliados por el Señor Jesucristo. Cristo librará de corrupción toda la tierra. Romanos 8 habla de cómo hasta la misma corrupción gime mientras espera su redención, ¿sí? Entonces es el Señor Jesucristo que libra toda la creación de la corrupción que entró allá por nuestra culpa. Y Cristo inicia la nueva creación. Ya hablamos de 2 Corintios 5:19. Si alguno está en Cristo Jesús, es una nueva creación. Participamos de ese nuevo mundo, ya existe. Y ese dio inicio al Señor Jesucristo, a esa nueva creación, con su vida, su muerte y su resurrección. En los escritos, la teología de la creación es importante para entender sufrimiento. Pablo enseña que la esperanza de la nueva creación provee la motivación para soportar el sufrimiento en esta vida y perseverar hasta el final. Hay varias citas acá. 2 Corintios 4, 16 a 5, 11, Romanos 8, 31 a 39, 2 Tesalonicenses 1, 6 a 10. Una y otra vez Pablo repite que la motivación principal que tenemos, que nos ayuda a perseverar en esta vida, es la esperanza que tenemos en el cielo. Dios el creador. Hebreos presenta a Cristo como creador, igual como Colosenses. También, igual como Colosenses, que Él sostiene esta creación. Y luego Él demuestra, el autor de Hebreos demuestra la superioridad de Cristo sobre todo ser creado. Primeramente los ángeles, después Moisés. Y como el pacto nuevo es superior al pacto antiguo. Todo el libro de Hebreos está enfocado en demostrar la superioridad del Señor Jesucristo. Parece que el autor de Hebreos estaba escribiendo a una comunidad que está en peligro de echar para atrás. O sea, que estaban en peligro de abandonar la fe cristiana y volver al judaísmo. Entonces el autor hace todo lo que puede para convencerles que no vale la pena. Si lo que tienen ahora en Cristo Jesús, no importa el sufrimiento, no importa la contrariedad de sus familiares o de sus comunidades, hay que seguir al Señor Jesucristo porque esa es la verdad. Apocalipsis, hablando de Dios el Creador, Apocalipsis habla del final de esta creación, ¿sí? Narra cómo esta creación está acabándose y luego al fin desaparece. En Apocalipsis 20:11 dice que no fue hallado lugar para este cielo y esta tierra, no fue hallado lugar. Y después aparece una nueva creación perfecta como Dios quiere que sea. Entonces, pues, Apocalipsis da la vuelta final a este tema de Dios el Creador, que aparece en Génesis 1 y 2 y termina en Apocalipsis 21 y 22. Recreando. En cuanto al tema de conocer a Dios, pues Pablo enseña que Jesucristo es Dios, enseña que el Espíritu Santo es Dios, entonces el conocimiento de Dios se amplía a la Trinidad, como nosotros lo conocemos, la doctrina de la Trinidad. Pablo habla del misterio de Dios, que es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y si uno estudia todas estas citas, uno entiende que parte de este misterio es la inclusión de nosotros los gentiles en el pueblo de Dios. Porque los primeros cristianos, todos eran judíos, todos. Y fue hasta Pablo que la iglesia empezó a entender que Dios tenía un propósito más grande. O sea que el Señor Jesucristo dijo en Hechos que me seréis testigos hasta lo último de la tierra, pero parece que en la mente de Pedro y Juan y los demás, eso era a los judíos,
hasta lo último de la tierra y no más. Porque cuando era tiempo para Pedro ir y predicar a Cornelio, ¿se acuerdan? Dios le dio una visión, luego el Espíritu Santo le habló. Pedro al fin llega a la casa de Cornelio y la primera cosa que él dice a Cornelio es: usted sabe que es una abominación para mí entrar en su casa. ¿Qué tal si alguna visita entra en su casa y le dice eso? Sí. O sea que Pedro no entendía todavía lo que estaba pasando. Es un chiste del Nuevo Testamento. Pero el Espíritu Santo le hizo abrir la boca y él predicó las buenas nuevas. Y toda la casa de Cornelio se convirtió. Sí, porque Cornelio no era solamente gentil, sino era oficial en el ejército romano que oprimía a los judíos. O sea que esto era una cosa, es difícil para nosotros entender el salto cultural que Pedro dio a ir a predicar a Cornelio y lo difícil que era para él hacer eso. No era difícil para él. Así es. Pero de ahí en adelante Pablo empezaba a predicar en comunidades gentiles y más gentiles empezaba a reunirse, y él tenía que escribir la carta de Efesios a una iglesia que estaba dividida porque había gentiles y judíos en la misma iglesia. Y él tenía que explicarles: mire, Jesucristo ha quitado la barrera que separaba a ustedes dos y ha unido los dos en un solo pueblo. Porque la gente no entendía eso. Ellos guardaban ese rencor, ese odio el uno al otro. Eso tiene mucha relevancia para nosotros hoy día, porque ahora habrá iglesias donde personas que han sufrido a las manos de las FARC van a estar sentados al lado de integrantes anteriores de las FARC en la misma iglesia. Sí. Entonces es algo muy semejante a lo que sucedió a Pablo en Éfeso, en algunas de las otras iglesias del mundo antiguo. Habrá personas que guardan mucho resentimiento contra fulano y tienen que sentarse al lado de fulano en la iglesia y adorar al mismo Dios, porque ambos han convertido al Señor. Entonces tenemos que aprender cómo es que el Señor Jesucristo es quien puede reunir todas las cosas en Él, aun cosas que en esta vida normalmente serían contrarias. Entonces Pablo enfatiza una y otra vez la importancia de conocer a Dios y cómo la desobediencia ocurre en los que no conocen a Dios. En Efesios capítulo 2, por ejemplo, habla de la vida anterior de cada uno de nosotros. Dice que éramos siervos del diablo, ¿sí? Aunque no sabíamos de pronto, pero ahora servimos a Dios. Entonces el conocimiento a Dios cambia todo para el ser humano. Las cartas generales, o sea que estamos hablando primero de Pedro, segundo de Pedro, Hebreos, Judas, también asocian el conocimiento de Dios con el comportamiento. En Santiago dice que no sea solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Espere que al conocer a Dios y a su palabra, nuestra vida cambia, nuestra manera de vivir cambia. Y Apocalipsis predice que el conocimiento de Dios llega a su máxima expresión. Por ejemplo, en Apocalipsis 21:3 cumple lo que dijo en Jeremías 31. Si alguien lo encuentra antes, por favor, lo lea. Apocalipsis 21:3. 21:3. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Sí, o sea que llega a su máxima expresión el conocimiento de Dios en el libro de Apocalipsis. En cuanto a obediencia y desobediencia, ¿no? La obediencia es posible para nosotros ahora mientras estamos en Cristo. O sea que mientras vivimos en el poder del Señor Jesucristo, conscientemente sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Él en todas nuestras decisiones, en todos nuestros pensamientos y todas nuestras palabras, es posible que obedezcamos. Cuando salimos de eso y tratamos de andar en nuestra propia fuerza, eso es cuando caemos. ¿Sí? Y yo sé que cada uno de nosotros hemos tenido esa experiencia.
de caer, de fallar a nuestro Señor, y siempre es cuando tratamos de andar en nuestra propia fuerza. ¿Sí? Y pues ¿cuándo vamos a aprender? Yo no sé. Pero al fin, ese es un principio que nos enseña las cartas de Pablo. Él nos motiva al buen comportamiento con la promesa de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y en 1 Corintios, es interesante, si quiere hágalo algún día, lee 1 Corintios con cuidado y usted encontrará en cada capítulo una referencia a la resurrección del Señor Jesucristo. En cada capítulo. Entonces, lo que yo observo es esto. 1 Corintios es una carta escrita a una iglesia que tiene problemas. Tiene problemas de división, tiene problemas de inmoralidad, tiene problemas entre matrimonios, tiene problemas en el culto, tiene todo tipo de problemas que usted puede imaginar. Y a cada problema, Pablo plantea la idea que la solución de ese problema es entender bien la resurrección del Señor Jesucristo. Si lográramos entender qué hizo el Señor Jesucristo para nosotros al resucitar, todos esos problemas desaparecerán. Es lo que Pablo parece plantear en el libro de 1 Corintios. Bueno, Romanos 6 es otro capítulo que nos da duro, porque dice que ya no tenemos que pecar. ¿Sí? Podemos vivir sin pecar, porque el poder del Señor Jesucristo opera en nosotros. Es solo que tenemos que decidir presentar nuestros miembros a Cristo como instrumento de justicia. Y el pecado no reinará más sobre nosotros. Ya no estamos esclavizados, según el capítulo 6 de Romanos. Colosenses dice que Él nos ha trasladado del dominio de las tinieblas al reino de Cristo. Y nos ha capacitado para una vida nueva, según capítulo 3 de Colosenses. Y 1 Timoteo enseña que la enseñanza de la palabra de Dios produce una vida transformada. Romanos 12 también podemos hablar de eso, donde dice que por la renovación de su mente. Entonces, pues, eso nos da duro, porque cada vez que fallamos y cada vez que cometemos algún pecado, estamos diciendo que ya no estamos apropiando eso es lo que Cristo ganó con nosotros. Entonces, en cierta forma, más grave cuando pecamos nosotros en esta época que cuando pecaba, por ejemplo, David, antes de que Cristo había muerto y resucitado, antes de que el Espíritu Santo fue derramado sobre toda la carne. ¿Sí? Nosotros tenemos recursos que David no tuvo. Mas, sin embargo, tendemos a criticar a David por su pecado. ¿Sí? Da lástima porque nosotros deberíamos poder hacer mucho mejor que él. A veces no lo hacemos. Bueno, Santiago, el motivo de toda la palabra, de todo el libro de Santiago es ser hacedor de la palabra. El motivo de todo 1 Pedro es ser santos. Ahí es en 1 Pedro dice que ser santos porque yo soy santo. En ambos libros, la manera de hacer esto ya no es a través de rituales y obediencia externa, sino a través de una vida transformada por un nuevo nacimiento. Si Santiago y 1 Pedro, ambos en su forma, hablar de un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza que adquirimos cuando creemos en el Señor Jesucristo. Cuanto a bendición y maldición, observamos lo mismo que en los evangelios. Ya las bendiciones no son físicas, sino espirituales. Si uno lea, por ejemplo, Efesios 3, 1:3 a 14, enumera todas las bendiciones espirituales que tenemos en el Señor Jesucristo. Somos redimidos, somos adoptados, somos perdonados, somos aceptados, recibimos el Espíritu Santo. ¿Sí? Allá no habla de cuentas bancarias y carros y becas y cosas por el estilo, sino las bendiciones espirituales que tenemos en el Señor Jesucristo. Y en todas sus cartas, donde quiere que Pablo ora, yo recomiendo leer las oraciones del apóstol Pablo y úsalas como modelos cuando ora por su iglesia, porque él ora continuamente
que las iglesias crezcan en su conocimiento de la palabra, que crezcan en su conocimiento de Dios, que crezcan en el amor, que crezcan en la santidad. Eso es lo que Él pide al Padre por sus iglesias. Ahora, como dije antes, yo a veces hablo así y un hermano me dice, ¿será que no debemos orar por sanidad ya más? No, oremos por sanidad, oremos por situaciones económicas, oremos por los matrimonios, eso es correcto, eso es correcto. Pero no olvidemos de orar por estas cosas también. No nos limitemos solo a las cosas físicas, porque parece que el énfasis en el Nuevo Testamento son sobre las cosas espirituales. Bueno, el pasaje que sí habla de bienes espirituales, que sí habla de bienes materiales, es 2 Corintios 8 y 9. Hay 2 capítulos seguidos allá que habla del manejo de las cosas materiales y cómo debemos ser generosos. Entonces, pues si quiere estudiar lo que dice el Nuevo Testamento, lee esos 2 capítulos en una forma detenida. Y es allá donde dice que Dios ama al dador alegre. Así es. Dice que Dios le dará todo lo necesario para cada buena obra. ¿Sí? Entonces, si quiere tener muchos bienes materiales, parece que la manera de lograrlo es ser muy generoso. Y de lo que tiene, dar y dar y dar y dar. Y el Señor garantizará que siempre tendrá lo suficiente para seguir dando. Entonces, generosidad es la manera en que debemos manejar nuestros bienes materiales. Bueno, el libro de Apocalipsis tiene 7 bienaventuranzas. Es un dato interesante. Como Apocalipsis enfatiza tanto, 7 de esos, 7 del otro, 7 aparecen más veces en Apocalipsis que en todo el resto de la Biblia combinado, la palabra 7. Entonces hay 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis y cada uno está ligado de alguna manera u otra a obediencia a Dios y obediencia a su palabra. Entonces la persona que anda en obediencia, esa persona es bienaventurada según el libro de Apocalipsis. Y ninguna de las bienaventuranzas habla de cosas materiales, sino de bendiciones espirituales. Bueno, ¿cómo podemos explicar esta diferencia? Ya estamos llegando al final de todo esto. En el Antiguo Testamento de veras, la mayoría de las bendiciones tienen que ver con el mundo físico, pero en el Nuevo Testamento la mayoría con el mundo espiritual. ¿Cómo podemos explicar eso? En el Antiguo Testamento la manera de permanecer en relación con Dios fue a través de obediencia a, como digo yo, reglas que eran mayormente externas. En el Nuevo Testamento las cosas son mayormente internas. En Cristo dice que somos herederos y coherederos con Él de todas las cosas. Así dice en Romanos 8, 16 y 17. Ya en Cristo Jesús no es nuestra obediencia, sino la obediencia de Cristo que nos consiguió estas bendiciones. Y el lugar y el tiempo de recibirlas no es ahora, en esta vieja creación, sino en la nueva, que ya se ha iniciado. Entonces, pues, no sé, esto no es una explicación realmente de este cambio, pero por lo menos lo pone en perspectiva. Sí, el judío en el Antiguo Testamento no tenía clara la idea de una resurrección corporal. Para él, el perpetuar su vida era tener un hijo que iba a heredar su tierra y seguir labrándola. Y que ese hijo tuviera un hijo, y que ese hijo tuviera un hijo, y así sucesivamente, para que el mismo nombre quede en el mismo pedazo de la tierra por todo el tiempo, ¿no? Nosotros ahora, pues, entendemos que nuestra esperanza no se va a cumplir jamás en esta vida o en esta tierra, ¿sí? Tenemos más luz que tenía la gente en esa época. Entonces, pues, yo creo que las bendiciones físicas del Antiguo Testamento en cierta forma era solo una señal indicando
las verdaderas bendiciones espirituales que espera a la gente del Nuevo Testamento. Bueno, en la literatura paulina, las dos cosas, Dios toma la iniciativa y el ser humano decide, las dos cosas se unen a veces en el mismo versículo. Les voy a dar unos ejemplos. Primera Tesalonicenses 1:4 dice que los tesalonicenses fueron elegidos por Dios, pero 1:9 en la misma oración dice que ellos se convirtieron. Entonces, acá es la iniciativa de Dios, Dios los elige. Acá es la respuesta del ser humano, se convierte. Y Pablo combina los dos en una misma oración. Entonces, lo que antes era asociado como más lejos, ahora está asociado a veces en una sola oración. Acá en 2 Tesalonicenses dice, Dios mantiene a los colosenses, pero que ellos deben esforzarse para permanecer. Acá en 2 Tesalonicenses 2:12 dice que los que se pierden se complacen en la iniquidad, pero en 2:11 dice, Dios les envía un poder engañoso. Entonces, por lado y lado, o sea que por el lado de los que deciden seguir a Cristo y por el lado de los que deciden rechazar a Cristo, tenemos este equilibrio en tensión, que para nosotros es difícil de entender. Si para nosotros preferíamos que era o el uno o el otro, pero acá lo que la Biblia está enseñando es ambas cosas. Sí, hermano. Iba a decir que hay una parte también donde habla, acá en el Nuevo Testamento, de que cuando Pablo dice que somos salvos por gracia, pero que debemos cuidar la salvación con temor y temblor. Eso es. O sea, que también implica una actitud de parte de nosotros. Sí, Dios hace todo para nosotros, pero tenemos que responder ante ese todo, o no lo apropiamos. Sí, También en Efesios capítulo 1 aparece hablando de la predestinación, habla del pueblo de Israel, pero en el versículo 13 ya dice, en él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Es decir, Dios escoge, pero no también decide, lo dice. sí. Dos verdades que no son exactamente paralelos, tampoco son contradictorios, pero es una complementación, podemos decirlo, entre dos verdades que crea cierta tensión para nosotros intelectualmente, para entender las dos cosas. ¿Sí? Es como la frase en 1 o 2 Timoteo 2:1, donde dice, Timoteo, esfuérzate en la gracia de Dios. ¿Cómo entiende eso? Pues la gracia de Dios es el favor inmerecido y esfuérzate, ese es el esfuerzo humano. Parecen conceptos contrarios y Pablo los combina en una sola frase. Esfuérzate, Timoteo, en la gracia de Dios. Tenemos mucho para entender. Así también, perdón, cuando aquel que hizo la pregunta que si decía que nosotros éramos esclavos de Cristo, entonces somos esclavos, pero Él nos trata como a hijos. Sí. Igualito. Es igualito, realmente sí. Estas cosas sí, pues es difícil para nosotros como seres humanos, pero para Dios, pues, eso es lo normal. ¿Sí o no? Bueno, en el resto del Nuevo Testamento, estos temas siguen así junticos. Por ejemplo, en Apocalipsis, dice que Dios sella y protege a los 144,000, pero ellos vivan apartados de maldad y llegan a ser victoriosos por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio, y porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, por una parte, Dios los sella y los protege, pero por otra parte están dispuestos a ir a la muerte en lugar de negar al Señor Jesucristo. Acá, en cuanto a los incrédulos, ellos rehúsan arrepentirse y apartarse de su maldad, en esta cita, y adoran a la bestia, pero son aquellos cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Entonces, de alguna manera u otra, Dios, desde antes de la creación del mundo, sabía que esas personas iban a reaccionar así ante su iniciativa. Entonces,
Él no mandó escribir sus nombres en el libro de la vida. Entonces, pues, ¿sí? Por ahí llegamos. En cuanto a promesas y pactos, en Mateo 5:17 Jesús afirma que vino para cumplir la ley. Romanos 3:21 y 22 aclara que lo hizo. En su vida el Señor Jesucristo cumplió la ley para nosotros. Entonces, 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. En Él participamos de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, 2 Corintios 3:6. Y cuando celebramos la Santa Cena, declaramos que estamos participando del nuevo pacto en su sangre, 1 Corintios 11:25. Y ese nuevo pacto cumple Jeremías 31 a 34. Lo pasó. El libro de Hebreos hace una comparación detallada entre los dos pactos. Entonces, el antiguo fue establecido entre Dios y su pueblo a través de Moisés y fue basado en la obediencia a la ley. El nuevo fue establecido entre Dios y Jesús, su Hijo, e incluye todos los que están en Jesús. Y está basado sobre la obediencia de Él y su muerte expiatoria en la cruz. O sea que el primer pacto fue entre Dios y el ser humano. El segundo pacto entre Dios y Jesucristo, el ser humano. Este segundo pacto, eso no va a fallar. Porque las dos personas que firmaron son Dios el Padre y Dios el Hijo. ¿Sí? Y Dios el Hijo, Jesucristo, firmó para todos nosotros siendo un ser humano. Y lo que nos corresponde es estar en Cristo. Y así participamos en el pacto, porque el pacto es entre Dios el Padre y Jesús. El antiguo solo duró cierto tiempo, el nuevo es eterno. El antiguo fue ratificado con la sangre de animales. El nuevo fue establecido cuando Cristo derramó su propia sangre en la cruz de Calvario. En cuanto al día de descanso, ahí se acuerda que el día de descanso, eso es señal de estar en la presencia de Dios, ¿no? La manera de experimentar la presencia de Dios ahora es estar en Cristo. No hay lugares especiales. Sí, Efesios 2:19 a 22 dice que nosotros somos el templo. No hay horario especial. ¿Sí? Está bien. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, dice Efesios 2:6. No hay mediadores, o sea que no hay más sacerdotes. Yo sé que 1 de Pedro 2 dice que nosotros somos hechos una nación de sacerdotes, ¿cierto? Pero el sumo sacerdote es el Señor Jesucristo y el ministerio sacerdotal de mediar entre Dios y el pueblo lo hace el Señor Jesucristo. Nosotros participamos en eso a la medida que estamos en Cristo. Pero llamar al líder de la iglesia sacerdote ya es un error. Porque cuando se acabó el templo y cuando Cristo murió y resucitó y se rasgó el velo, ya no hay más necesidad de otros mediadores. Y 1 Timoteo 5 declara que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Seguimos con el tema, día de descanso, o sea que en la presencia de Dios. Ahora la manera de manifestar santidad ha cambiado. Antes eran a través de rituales y reglas externas, ahora es a través de una vida limpia. ¿Sí? Estas listas de no mentir, no engañar, no estafar, no decir groserías, etcétera, etcétera. Estas listas confirman lo que Jesús dijo en Marcos 7, 15 a 23. En ese pasaje, los escribas y los fariseos criticaban a los discípulos de Jesús porque no lavaban las manos antes de comer. Ahora, eso no tiene nada que ver con higiene. Eso era una cuestión religiosa. Tenía que derramar el agua y las manos en cierta posición y el agua tiene que haber sido bendecido por un fariseo o algo así. Había una serie de reglas para esos lavamientos. Y el Señor Jesucristo aclaró, lo que entra en la boca, eso no contamina.
sino lo que sale de la boca. Eso sí contamina al hombre. Entonces decía que es el corazón del hombre que maquina todas esas cosas malas, dando a entender que la verdadera santidad ahora está manifestada por un corazón puro que produce actos de obediencia, palabras de edificación, pensamientos sanos y buenos. ¿Sí? Entonces la manera de manifestar la santidad ha cambiado totalmente. Siguiendo con el día de descanso. Ahora esto sí es interesante. Hebreos 3 y 4 aplican el Salmo 95 a la iglesia. Vamos a leer estos pasajes, porque creo que esto es algo donde debemos gastar algo de tiempo. Entonces vamos primeramente al Salmo 95, 7 a 11. Voy a pedirle el favor a alguien leerlo y... Sí. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Por eso que no ve usted teléfonos inteligentes, eso me pasa también. Sí, ya. Como en Meriba, como el día de Mashá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. No entrarían en mi reposo, no entrarían en mi Shabbat, lo que dice acá. ¿Sí? Entonces el Shabbat de Dios, ¿qué es? Estar en relación estrecha con Él. Entonces el libro de Hebreos, capítulos 3 y 4 aclara que el antiguo pueblo de Dios no entró en el reposo debido a dos cosas, desobediencia y falta de fe. Puede leer allá y verá que dos veces repita cada uno de esos aspectos, que es la desobediencia y la falta de fe que obstaculizó al pueblo antiguo de Dios y ellos no entraron en el reposo. Entonces el autor de Hebreos aclara que puesto que ellos no entraban en el reposo, debe existir todavía un reposo y que nosotros debemos procurar entrar en ese reposo. Entonces, sabiendo lo que sabemos del Shabbat, que el reposo de Dios es ese lugar, ese tiempo de intimidad con Dios. Lo que el autor de Hebreos nos está exhortando es tener cuidado de esa relación con Dios. Invierte tiempo y esfuerzo para conservarlo. Es la cosa más preciosa que tiene. Vale más que todo el oro y toda la plata, toda la educación y todo el todo de este mundo puede ofrecer. Porque es una cosa que nunca acaba. Sí, esto sí es eterno. Donde Pablo hablaba de edificar su casa con madera y con hojarasco y con paja y que se queme y se pierde y todo, o edificar su casa con plata, oro y piedras preciosas, estaba hablando de este tipo de cosas. Conservar, invertir tiempo, esfuerzo en esa relación con Dios y en la relación, la comunión entre hermanos, porque eso es a la par. Primera de Juan da a entender, el que ame a Dios, ame. El que ama a Dios, ame también a sus hermanos. Y el que dice que ama a Dios, que no puede ver, o sea, ¿cómo es? El que dice, el que no ame a su hermano que puede ver, ¿cómo es que ame a Dios que no puede ver? Sí, entonces las dos cosas están ligadas. Y si mantenemos la relación con Dios bien, vamos a estar amando a los demás y haciendo lo que debemos hacer en la iglesia. Pues, la madurez espiritual, las buenas obras, todo eso surge naturalmente de tener la relación con Dios bien. En Gálatas se refiere a esas cosas como el fruto del Espíritu Santo. Un árbol, un mango, como el mango allá en la casa de Jorge. Eso no tiene que esforzarse para producir mangos. Eso produce bultos de mangos todos los años sin hacer nada. ¿Cierto? Gloria a Dios. Así debe ser nosotros. Y así seremos si nuestra relación está bien. Jesús lo enfatiza en Juan 15, la vid y los pámpanos. ¿Sí? Si permanece en mí, llevará mucho fruto. Pero aparte de mí, nada puede hacer.
Sí, el contraste es absoluto, es completo. Y en Apocalipsis 21 y 22 es donde el pueblo de Dios al fin ha entrado por completo en el reposo de Dios. Pero en esta vida podemos participar de ese reposo si tenemos fe y obediencia, si cultivamos esa relación con Dios. Dios de los ejércitos. Pues acá llegamos a la guerra espiritual otra vez. Ya hemos hablado un poco de eso en los evangelios. Hay más información acá. Pablo es un obrero tenaz, que anda evangelizando donde quiere que va. Y yo creo que más que cualquier otro hermano, Pablo ha experimentado la oposición del diablo. Y él aclara que el diablo se opone a la proclamación del evangelio. Sí, él dice que si nuestra predicación, si la gente no lo oye es porque el príncipe de este mundo ha velado sus ojos para no ver, para no oír. Dice que tenemos armas espirituales. Vamos leyendo estas citas porque es bueno tener el texto exacto. 2 Corintios 10, 3 y 4. No, perdón. 2 Corintios 4, 3 y 4. ¿Alguien puede leer eso, por favor? 2 Corintios 10, 3 a 6. Cuando está listo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muy bien, entonces el diablo que obstaculiza que la gente puede creer, pero 2 Corintios 10, 3 a 6, ¿qué dice? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y levantando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bueno, entonces yo entiendo de estos pasajes que la proclamación del evangelio es una cosa que podemos hacer para atacar directamente al diablo donde él vive. Él tiene a las personas sus ojos velados, sus oídos tapados, pero nosotros tenemos armas poderosas, argumentos, la oración, aunque no menciona la oración acá, lo menciona en Efesios capítulo 6, y la predicación de la palabra de Dios para ayudar que esas personas lleguen a los pies de Cristo. Y yo sé que cada uno de nosotros hemos experimentado eso en nuestras propias vidas, si es que llegamos a Cristo estando en el mundo, y muchos de nosotros hemos visto a personas llegar a Cristo, personas que nadie pensaría. Sí, yo creo que en mi familia, todos los miembros de mi familia, si algún evangélico estudió mi familia, hubiera dicho, la última persona en esa familia que iba a llegar a Cristo fuera yo. ¿Sí? Pero a veces es así que el Señor Jesucristo trabaja. Bueno, alguien me lee por favor Colosenses 2, 9 a 15 y alguien otro Romanos 8, 37 y 39. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz. Sí. Y yo interpreto y entiendo eso, despojando los principados y potestades, que quitó las armas de ellos. Están desarmados ahora. Sí. Y podemos decir cuáles eran las armas del diablo: el temor a la muerte, el señorío del pecado, la condenación de la ley y pues la misma muerte. O sea que en Hebreos habla del temor de la muerte y en Romanos 8 habla de la resurrección, que vencemos la misma muerte. Entonces el diablo usaba esas armas anteriormente para oprimir al pueblo, pero el Señor Jesucristo quitó esas armas. Se puede examinar el temor a la muerte. Él resucitó y promete que nosotros también resucitaremos. El poder del pecado, dice en Romanos 6 que somos liberados del pecado. La condenación de la ley ya no puede condenarnos porque estamos en Cristo y Él cumplió la ley. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y la misma muerte, algún día nosotros mismos resucitaremos. Entonces, pues, Él venció al diablo y quitó esas armas que el diablo antes usaba contra la humanidad. A la medida que nosotros apropiamos esas victorias que el Señor Jesucristo nos dio, andaremos en victoria sobre el diablo. Es mi manera de leer esas cosas. Romanos 8, 37 a 39. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Qué pasaje bonito, ¿no? Sí. Lástima que no experimentamos la plenitud de esa victoria a diario. A veces no lo experimentamos. Yo sé, en mi vida yo he sentido derrotado. Y sé que esas mentiras. ¿Sí? Eso no es cierto. Yo no estoy derrotado. Pero sé que ha habido momentos en mi vida donde de veras yo sentí derrotado, inútil. ¿Sí? Yo sé que eso no es la verdad, pero yo creo que todos nosotros hemos sentido así de vez en cuando. Pero cuando llega esas ideas, esos pensamientos a su mente, usted sabe de dónde vienen. Esas mentiras del diablo. Y mientras usted cree esas mentiras, anda todo chico y cabeza abajo y no puede hacer nada bien porque todo anda diciendo yo no sirvo para nada, yo no puedo hacer nada. Y en cierta forma es cierto. Pero en Cristo Jesús, ¿qué? Todo lo puedo. Somos vencedores en Cristo. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sí, de veras, yo no puedo hacer nada. Toca reconocerlo, es verdad. Pero no soy yo ahora, sino Cristo que vive en mí. Esa es la cosa. Cuando apropiamos y entendemos esa verdad, pues andamos en victoria, andamos bien. Ahora vamos a Efesios 6, la armadura de Dios. Comenzando en el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso es como el soldado, ¿sí? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadoras de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. O sea que este es un pasaje defensivo. El diablo ataca nuestra posición y no nos movemos. ¿Sí? Estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, cuando enseñamos eso a los niños,
tenemos todo el equipo. Yo tengo todo el jueguito, sí, la espada, el yelmo y todo eso tengo. Y hacemos una cosa con ellos y decimos que imaginemos que hay dos niños, digamos Juan y Pedro, que son amigos. Y Juan es creyente y Pedro no. Y a Juan la mamá le inscribió en la escuela vacacional en la iglesia. Pero allá él tiene que llevar lápiz, borrador y taja lápiz y un cuaderno para tomar apuntes durante la escuela vacacional. Y entonces Juan pide a su mamá dinero para ir a la tienda y comprar lo que necesite para la escuela dominical. Y va con su amigo Pedro, que es vecino, pero no va a la iglesia, no tenía a Cristo en su corazón. Entonces se van Juan y Pedro a la tienda, y cuando llegan a la tienda van recogiendo las cosas, digamos el punto éxito, y van recogiendo las cosas, y Juan va sumando la plata que tiene y las cosas, y todo ha subido. Entonces él encuentra a fin de cuentas que no tiene suficiente para el lápiz. Entonces su amigo Pedro dice que pues échalo en el bolsillo, nadie nos está mirando. Y Juan dice, echa en el bolsillo y va y cancela el resto de las cosas y sale del almacén y se va corriendo y sus corazones así porque ya ahora tienen miedo, porque han hecho algo que saben que es malo. ¿Sí? Bueno, Juan llega a la escuela vacacional y lo que están enseñando allá es la armadura de Dios. Y el maestro les enseña acerca de estas cosas y dice, sí, ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el evangelio. Y Juan empieza a pensar, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Porque cuando llegó a la casa, digamos que llegó a la casa y la mamá le pregunta y dice, ¿y Juanito cómo le fue? Y Juanito dice, bien, todo fue bien, gracias mamá. ¿Sí? Y llega allá a la escuela dominical o al tiempo vacacional. Y entonces le preguntamos siempre a los niños, ¿cuáles eran las piezas de armadura que Juan no puso ese día en la tienda? ¿Puso el cinturón de la verdad? ¿Sí o no? No, ¿cierto? Porque mintió a la mamá. La mamá dice, ¿cómo le fue? Él dice, bien. Y puso la coraza de justicia. No, ¿cierto? Él no actuó con justicia. Y el calzado del evangelio, compartió el evangelio con su amigo. No, perdió la oportunidad ya, ¿no? Y luego preguntamos, ¿y el casco de salvación lo perdió? Pues yo creo que no. ¿Sí? Por eso él no perdió su salvación, todavía está salvo. Aunque el problema es que no actuó como si fuera salvo. Sí, entonces le preguntamos a los niños, ¿y qué tendría que hacer Juan para recuperar esas piezas de la armadura de Dios? ¿Qué tendría que hacer? Para recuperar el cinturón de verdad, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer Juan? Sí, tendría que ir a la mamá y decir, mamá, la verdad es que yo robé el lápiz. Y ir a la tienda para la coraza de justicia y decir, miren, puedo trabajar para recuperar esto, para pagarme, yo robé esto de usted. Sí, o sea que paso a paso podemos enseñar a los niños qué quiere decir tener esas piezas de armadura. ¿Sí? O sea que esto no es cosa del otro mundo. Y hay toda una historia de esto. Habla de estas piezas de armadura en Isaías. Y allá lo llaman la armadura del ungido de Dios. Citas en Isaías. Habla también de eso en 1 Tesalonicenses, algunas de estas cosas. Ahora, Dios nos ha dado su armadura en Cristo Jesús. Nosotros tenemos la justicia de Cristo Jesús. Cristo Jesús es la verdad. ¿Sí? Entonces, esto no son cosas del otro mundo. Eso es andar como cristiano. Eso es lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y librad de vosotros. Entonces, una buena parte de la guerra espiritual es solo andar en obediencia, en mi opinión. Una buena parte, no es del todo. Pero el hermano que no anda en obediencia, pues olvídese del resto. Porque esa es la parte fundamental.
Bueno, acá Santiago 4:7 lo cita. 1 Pedro 5:8 hemos leído el león rugiente. 1 de Juan 3:8, el Señor Jesucristo vino para deshacer la obras del diablo. 4:4, el que vive en nosotros es mayor que el que está en el mundo. 5:18, el diablo no nos puede tocar. ¿Sí? Esta guerra finaliza en Apocalipsis 19 y 20 cuando llegue el Señor Jesucristo montado sobre el caballo blanco y no hace nada sino con la espada de su boca, o sea que con su palabra vence a todos sus enemigos. ¿Sí? Esa es la única guerra donde el ejército no tiene que hacer nada. Sí, el capitán hace todo acá en esta guerra. Al final de esta guerra, él vence a todo con el poder de su palabra. La relación con Dios después de la muerte, pues Pablo afirma que existe una eternidad para los que están en Cristo Jesús, y el libro de Apocalipsis nos da detalles acerca de cómo es esa eternidad. ¿Sí? Es interesante que hay árboles, ríos, ciudades, calles, otros hermanos, puertas. Sí, o sea que esa existencia va a ser mucho como esta existencia. No va a ser tan diferente. Lo diferente es que no habrá ningún rastro de pecado, ni los resultados negativos del pecado. No habrá enfermedades, dolores, guerras, tristezas, lágrimas, muertes. A veces la gente me pregunta, y la gente vieja, me pregunta, ¿voy a ser viejo ya? Yo no sé. O sea que la vejez tiene ciertas ventajas. Yo siento que entiendo mejor cómo vivir que lo que entendía cuando tenía por ahí 30 años. Y no quisiera de veras, no quisiera volver a como era yo cuando tenía 30 años. Pero también la vejez tiene ciertas desventajas en esta vida. Entonces no sé cómo vamos a hacer. Pero de todas formas, Pablo dice que va a ser mucho mejor de lo que podemos imaginar o pensar. Y los que tienen derecho a participar de esta vida son los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, pero también los que vencieron. O sea, y una vez más, vemos que esta es iniciativa de Dios, pero nosotros tenemos que responder. Lo que en Crónicas era buscar a Dios y en los Evangelios era seguir a Cristo, ahora en las cartas es estar en Cristo. ¿Sí? Son frases que describen las mismas características de la persona. Entonces, Pablo usa esta frase, estar en Cristo. En Apocalipsis pasa a ser otra frase, los vencedores. Es interesante, cada una de las cartas de Apocalipsis, hay 7 cartas a 7 iglesias, cada uno tiene una promesa a los que vencieron. Y luego en 21:11 dice, de pronto leo textualmente 21:11, dice, el que es injusto, sea injusto todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, participe. Eso no es. Estoy leyendo 22:11. ¿Alguien lo tiene? Léelo, por favor. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante. Tampoco. ¿Qué equivocación hice? Sí, hay uno que habla de los vencedores, los que vencieron. Apocalipsis 2:21. 21:7. 21:7 es. Ajá, eso es, léalo por favor. El que venciere heredará todas las cosas. Ajá, Y sí. yo seré su Dios y él será mi hijo. Sí, si tiene el material, tacha 11 acá, poca 7. 21:7. Acá está. Es que sí. Sí, eso debe ser 12:11. Esa es la equivocación acá, es 12:11. Bueno, voy a empezar otra vez porque ahora están completamente confundidos. Eso es lo que pasa por la tarde. Vamos a mirar entonces. Bueno, cada una de las 7 cartas en Apocalipsis tiene una promesa al que venciere. En Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas esas cosas y yo seré su Dios
y él será mi hijo. Y en Apocalipsis 12:11, Dice, Y ellos cambia esto a y 12:11. ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Muy bien, sí. Entonces son tres características de los que vencieron. Por la sangre del Cordero, esa es iniciativa de Dios. La palabra de su testimonio, esa es iniciativa humana. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea que están dispuestos a morir antes de negar al Señor Jesucristo. Entonces, eso pues, los que buscan a Dios, los que siguen al Señor Jesucristo, los que están en Cristo, son los vencedores en Apocalipsis. Y pues, si le interesa, puede hacer un estudio en Apocalipsis y comparar los vencedores con los que moran en la tierra. Porque la frase, los que moran en la tierra en el libro de Apocalipsis, siempre señala a los que rechazan al Señor Jesucristo y hablan de su destino y lo que ellos van a sufrir. Entonces, un estudio interesante en Apocalipsis, con su concordancia, buscar los vencedores y los moradores de la tierra. Es un buen ejercicio para usted en su devocional algún día. Sustitución. En las cartas paulinas, la sustitución no solamente cubre el pecado, sino en parte la limpieza. Sí, esa es una cosa nueva. Hasta los evangelios dan a entender que la sustitución del Señor Jesucristo quita el pecado. Y hasta ahí. Acá Pablo agrega a eso la idea de que Jesucristo imparte la limpieza a nosotros. Eso, podemos ver eso ilustrado en el relato del leproso que llega al Señor Jesucristo y dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan? Si quiero. Si quiero, y luego Se limpia. lo toca. En el Antiguo Testamento uno no puede tocar un leproso, porque la inmundicia del leproso pasa a uno. Jesucristo vuelve eso patas arriba y la limpieza del Señor Jesucristo se transfiere al leproso al tocarlo. ¿Sí? Entonces, Pablo, yo creo que él coge de esas historias y entiende entonces que la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, además de quitar el pecado, imparte limpieza y santidad a nosotros. Somos santificados por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y hay varias citas acá que, bueno, esto quién sabe qué es, pero varias citas acá que establecen que el Señor Jesucristo también nos limpia. Y en 1 Juan 1:7 dice que la sangre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nos limpia de todo pecado. Acá hay otros lugares que se refiere a la sustitución, 1 de Pedro, en Hebreos. Y Apocalipsis se refiere a Cristo como el Cordero 28 veces, el que fue sacrificado y el vencedor victorioso, el Cordero de Dios. Pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá. Es un coro, ¿cierto? La tierra, ya casi llegamos al final acá. Realmente en las epístolas no hay nada nuevo acerca de la tierra, sino que reafirma lo que descubrimos en el Evangelio de Lucas y en Hechos, que la tierra ahora es todo el planeta. ¿Sí? En cualquier lugar donde hay 2 o 3 hermanos reunidos, ahí estamos en la presencia del Señor Jesucristo. Entonces, en Apocalipsis la tierra se reemplaza por la Nueva Jerusalén. Es interesante cómo las cartas de Primera de Pedro, de Santiago y creo que de Hebreos habla a veces de nosotros como peregrinos y los dispersados en el mundo. O sea que el pueblo de Dios ahora no es una entidad política todos reunidos en un solo lugar, sino un resto de gente dispersados en todas las naciones. Cuanto a profecía e intercesión, la profecía es un tema controvertido en la iglesia actual.
algunas personas que prohíben toda profecía diciendo que es del diablo. Y otras personas que animan a personas que recién han llegado al Señor Jesucristo a hablar una profecía en el oído de la persona que está sentado al lado. O sea que hay tanta variedad de ideas acerca de profecía que es difícil de pensar acerca de esto a veces. Si quieren saber el capítulo que más habla de la profecía en el Nuevo Testamento es 1 Corintios 14. Entonces, allá Pablo dice que la profecía en el Nuevo Testamento debe ser para edificación, exhortación, consolación, debe convencer del pecado, pero dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas y manda que los profetas hablan 2 o 3 y demás juzguen, y si se revela algo a alguien que está callado, que él se pare y habla, y el que estaba hablando debe sentarse y escuchar. Entonces la profecía pasa a ser propiedad de toda la iglesia y es algo que no tiene la misma autoridad como Isaías, Jeremías, Ezequiel, porque no son profetas que están escribiendo palabra de Dios. La palabra de Dios ya está completa. Entonces, ¿qué es la profecía? ¿Sí? Parece que es algo diferente. Primera de Tesalonicenses 5 nos da más información acerca de esto. Dice allá en el versículo 19, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de todo especie de mal. Entonces, cuando alguien habla en la iglesia diciendo que Dios me ha revelado esto, nuestro deber es examinar la Biblia a ver si está de acuerdo con la palabra de Dios y si es algo bueno, si es para edificación, exhortación, consolación, o la predicación de la palabra de Dios al pecador, entonces debemos recibirlo. Pero si es algo diferente, debemos orar por discernimiento y de pronto rechazarlo, si es algo que va en contra de lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Entonces la profecía en el Nuevo Testamento es algo que ha cambiado a cierta manera de lo que era la profecía en el Antiguo Testamento, aunque tiene el mismo nombre. A ver si pasamos. No quiere pasar. ¿Qué pasa? Ahí pasó 2 veces. Bueno, en varias cartas Pablo expresa su preocupación acerca del mal uso de profecía para enseñar doctrina incorrecta o para promover comportamiento no bíblico. Acá las citas: Gálatas, 2 Corintios, 1 Timoteo, 2 Timoteo. Aconseja a sus destinatarios a permanecer en la lectura de las Escrituras, en la enseñanza apostólica y a llevar una vida caracterizada por la pureza moral para no caer en los engaños de falsos profetas. Entonces la profecía lleva en sí cierto peligro. ¿Sí? Eso es del poder distinguir entre lo verdadero y lo falso. Ahora, para los cajeros en Banco Colombia, para enseñarles cómo a detectar billetes falsos, lo que el gobierno hace es les enseña el billete verdadero. ¿Sí? Les da el ejemplar en grande acá con flechas y dice que mire esto, mire esto, mire esto, mire esto. Y el cajero se familiariza tanto con el billete verdadero que puede ver el falso así. ¿Sí? Puede estar haciendo y ahí es uno falso. Así debemos ser nosotros. Debemos conocer la verdad de tal manera que cuando alguien habla algo que no está de acuerdo con la verdad, ya lo detectamos inmediatamente. A ver. Bueno, Apocalipsis 19:10. Cuanto a la profecía, esta es una cosa interesante. Yo sigo mirando la hora, son las 4, todavía estamos bien. Vamos en el recto final acá, entonces tenga paciencia. Apocalipsis 19:10 dice:
El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Oyó? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La profecía bíblica debe tener algo que ver con el testimonio de Jesús. Judas y 2 de Pedro 2 adviertan, igual como Pablo, del peligro de profecía falsa y dan instrucciones acerca de cómo evitar el engaño. El final del libro de Judas tenía unos versículos importantes al respecto. El versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Sí? Entonces, pues nos aconseja lo mismo. Estudia la palabra de Dios. Sigue congregados en la comunión con otros creyentes. Exprese el amor del Señor Jesucristo. Estas son las cosas que nos pueden guardar de caer en lo que es falso. En Apocalipsis, el poder de la profecía falsa llega a su colmo. Que hay un poder engañador que hasta el mismo Dios envía un poder engañador sobre los que no creen, los que odian la verdad. Entonces, pues tenemos que estar muy pilas. Bueno, hemos hablado de las oraciones de Pablo. Yo no voy a repetir en cuanto al rey. Este es como interesante. Pablo solo se refiere a Dios como rey en 1 Timoteo 1:17 y 1 Timoteo 6:15. Son los únicos dos lugares donde él se refiere al Señor Jesucristo como rey. No usa la palabra rey en otro lugar, pero hablan de las cosas que excluyen a la persona del reino de Dios y las cosas que hacen a la persona apto para el reino de Dios. Ahora, estas listas son cosas como idolatría, adulterio, mentiras, estafar, la homosexualidad. Y no está hablando de una persona que cae de vez en cuando en algún pecado, sino una persona que practica sin arrepentimiento estos pecados como un estilo de vida. Dice que eso excluye a la persona del reino de Dios. Entonces, si hay una persona que asiste a su iglesia y dice que yo recibí al Señor Jesucristo, pero vive en fornicación, o que rehúsa dejar un negocio de estafar a personas, o algo por el estilo, es importante hacerle caer en cuenta de estas cosas. ¿Sí? Usted puede que sinceramente cree que es salvo, pero la Biblia dice, si usted como costumbre practica esta cosa, usted está excluido del reino de Dios. Entonces piense bien, analiza bien, como dice Ageo, meditad sobre vuestros caminos, ¿no? Y lo que hace la persona apto para el reino de Dios son cosas como diciendo la verdad, viviendo en justicia, amando a los demás, ¿sí? Entonces, pues, esa es una cosa interesante en el Evangelio, en las cartas de Pablo. Y ahora, hay dos cosas en Pablo, dos versículos donde dice lo que no consiste en el reino de Dios. Vamos a leerlos. Uno es Romanos 14:17. Por favor, alguien lea eso. Y el otro es 1 Corintios 4:20. Dice lo que no es el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y el otro, 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ajá. Pero esa primera parte, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.
Sí, no, eso está muy bien. Viste la llama. Sí. Sí, está muy bien. Hay versículos en las cartas adicionales que hablan del reino de Dios como nuestra herencia y destino. Apocalipsis nombra al Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese libro de Apocalipsis enfatiza la soberanía absoluta de Dios y del Señor Jesucristo, su autoridad y poder sobre todo lo creado. ¿Algún comentario? No. Seguimos y luego habrá un tiempito para comentarios. En cuanto al sufrimiento, Segunda de Tesalonicenses es un lugar importante para personas que están sufriendo injustamente por su fe. Allá Pablo da a entender que Dios recompensará a los que causen ese sufrimiento y darán alivio a los que están sufriendo. Romanos 5, 3 y 5 es otro lugar importante para los que están sufriendo, porque dice que los padecimientos actuales producirán paciencia. Santiago capítulo 1 también da a entender que debemos ser gozosos cuando sufrimos. En las cartas pastorales dice que los que siguen al Señor Jesucristo fielmente sufrirán persecución. Pero es importante pelear la buena batalla y perseverar a pesar de cualquier sufrimiento que resulta como consecuencia de nuestra vida siguiendo al Señor Jesucristo. Ahora acá Pablo entiende que de alguna manera su sufrimiento completa el sufrimiento del Señor Jesucristo. Yo creo que la mejor explicación de eso es que estamos en Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo actualmente. Entonces, cuando un creyente sufre como parte de su testimonio, parte de su trabajo en el Evangelio, es el mismo Señor Jesucristo que sufre. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, no es que el sufrimiento de Pablo de alguna manera u otra sirve como expiación para el pecado, no. Sino que como Pablo es miembro del cuerpo de Cristo, cuando él sufre, Jesucristo está sufriendo. Él también cree que sus sufrimientos autentiquen su ministerio apostólico. O sea que en un y otro lugar Pablo dice, yo soy un verdadero apóstol y esta es la prueba. Mire a todo lo que he sufrido. ¿Sí? Entonces un verdadero apóstol, según Pablo, sufre persecución. Hebreos habla de sufrimiento en esta vida como disciplina del Padre. Santiago nos aconseja a gozarnos cuando sufrimos. Y Pedro afirma que cuando el cristiano sufre, está cumpliendo con los sufrimientos de Cristo. Cuando sufre injustamente. Y en Apocalipsis, los que sufrieron en esta vida reciben su recompensa final. Y Dios juzga con justicia a los que causaron el sufrimiento. Entonces, pues, estas cartas, pues, llega a finalizar realmente el tema del sufrimiento a través de la Biblia. Bueno, Pablo expone una teología del tiempo que enfatiza la época venidera, comenzó ya. La nueva creación existe con la antigua hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, él habla bastante de eso en diferentes lugares. Y para él, ese es lo que debe animarnos a la obediencia. En todos los libros al final del Nuevo Testamento, la esperanza futura del cielo es lo que debe animarnos a la perseverancia. Y una cosa interesante, se ha dado cuenta que en Apocalipsis no hay sol ni luna. ¿Sí? ¿Para qué fue creado el sol y la luna según Génesis capítulo 1? ¿Qué fue la razón de la creación del sol y de la luna? Porque la luz fue creada en el primer día. Las estaciones. Bueno, sí, ellos marcaban el tiempo, el paso del tiempo. Entonces el hecho de que en Apocalipsis no hay sol ni luna, eso quiere decir que algo cambia en la naturaleza del tiempo en Apocalipsis. Y los teólogos pelean acerca de qué es. O sea que
En Apocalipsis, ¿qué es? ¿No hay tiempo? ¿Será que no hay tiempo? ¿O será que el tiempo sí continúa, pero haya terminado? Sí, los teólogos hacen esas preguntas. Yo no sé qué es la respuesta. Pero puedo decir algo con certeza, y es esto. En esta vida tenemos la tendencia a anticipar con agrado algo bueno. Ahora, uno de mis nietos, yo estaba ahí visitando a mi hijo en Medellín, y uno de mis nietos va a cumplir años, el 18. Entonces, el 15 él decía, 3 días más. Sí, luego el 16, 2 días más. ¿Sí? Hasta que cumplo años, él va a cumplir como 4 años. Sí, no, creo que 5 años. Entonces está todo haciendo la cuenta regresiva hasta el día de su cumpleaños. ¿Sí? A veces anticipamos cosas buenas, o a veces anticipamos cosas malas. ¿Sí? Tengo que ir al odontólogo el miércoles. Y empezamos a preocuparnos y de antemano sentir ese dolor cuando empieza a tocar y meter esa aguja en mis encías, ¿sí o no? No habrá nada de eso en la Nueva Jerusalén. Porque si es perfecto allá, ¿cómo puede haber algo mejor? ¿Sí? No habrá anticipación de algo mejor en la Nueva Jerusalén. Y si la cosa ya es perfecta, no es posible, o sea que no vamos a tener que ir al odontólogo, para decirlo así. Entonces, ese aspecto del tiempo habrá cambiado en la Nueva Jerusalén. La idea de que no vamos a estar anticipando cosas mejores, ni tampoco anticipando sufrimiento en el futuro. El tiempo, el carácter del tiempo de alguna manera u otra habrá cambiado. Yo creo que la ausencia del sol y la luna indica ese cambio del tiempo. Y esa es la última cosa que tengo. Y parece que Jorge acá está listo para que descansamos. Entonces, ¿qué dice? ¿Habrá tiempo ahora para preguntas? Bien, voy a preguntar. 4:15. Son las 4:15, vamos tal cual como se ha estipulado. La idea era que hubiese un receso y luego preguntas, pero yo creo que si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla ahora. Si no, vamos a despedir y vamos a estar ya cada uno relajarse a su casa. Mañana continuamos acá en el servicio dominical estudiando la palabra. ¿Tiene una pregunta? Con esta pregunta finalizaríamos. Bueno, es algo que no me quedó como muy claro y sí quiero que me complementen, por favor. En cuanto a lo de 2 de Tesalonicenses 2:11, que dice que lo del poder del engaño para los que no creen, ¿se refiere a que ellos pueden engañar o que ellos tienen los ojos tan vendados que se dejan engañar? ¿Cómo es la cuestión ahí? Ya, sí, ese es uno de esos escritores bien complicados. No hay otro en Primera de Pedro que da a entender que los que se pierden, ese es lo que ellos merecen, el castigo que ellos merecen. Pero a través de la Biblia vemos que, por ejemplo, en el caso de Faraón endureció su corazón una y otra vez, y al fin dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Parece que allá en 2 de Tesalonicenses y también en Apocalipsis llega a un punto donde Dios pierde toda paciencia con la gente que va respondiendo en una forma negativa a su iniciativa. Y actualmente reafirma esa respuesta de ellos con un poder engañador. Dice hasta en el Antiguo Testamento que él mandó un espíritu malo a Saúl. ¿Sí? Cuando puso el Espíritu Santo sobre David, él mandó un espíritu malo sobre Saúl. Hay otro rey, creo que es Acaz, y Dios manda un espíritu de mentiras en la boca de los profetas del rey para engañarle, para que fuera a la batalla y muera. Entonces Dios llega a cierto punto con la gente incrédula donde Él pues reafirma su incredulidad. Yo creo, parece que cuando pasa ese punto ya no hay marcha atrás. Y creo que ese es uno de esos lugares en la Biblia donde la gente pasó esa línea y ya no hay forma de regresar. Bien, entonces Robert, gracias
y demos gracias al Señor por la bendición que hemos tenido. Amado Señor, gracias porque has sido muy bueno. Gracias porque en medio de todo este seminario de teología bíblica, tú nos has enseñado que el centro de la revelación es para tu gloria, tu Hijo Jesucristo, que vino a reconciliarnos. Gracias. Gracias por ese tesoro tan hermoso. Gracias porque hemos sido escogidos, Señor, por ti. Gracias también porque la decisión que tomamos pesa también, Señor. Gracias por el tiempo que nos has dedicado. Gracias porque siempre has abierto estos espacios para que podamos aprender más y más de ti. Oramos para que bendiga, Señor, al pastor Simon. Gracias por él. Gracias, Señor, por su vida. Gracias, Señor, por prepararlo. Gracias, Señor. Todos los que estamos aquí te pedimos que le continúes bendiciendo, que le continúes llenando con tu presencia. Gracias, Señor, por su familia que ha permitido, en especial su esposa, que por este tiempo, Señor, por esta semana pueda venir acá a Colombia, separarse por ese tiempito para servir acá. Pero gracias también porque les permites orar juntos desde la distancia, Señor, por teléfono, por Skype, por todo eso. Gracias. Oramos, Señor, dándote gracias para que te glorifiques el día de mañana y sigas hablando a nuestros corazones. Oramos también por los que han estado enfermos, por los que se han sentido mal, para que en el nombre de Jesús, por tu palabra, sean sanos, Señor. Dice que llevaste toda enfermedad en la cruz y lo creemos. Dice también que la oración de fe sanará al enfermo, Señor, y creemos que tú les sanas. Oramos, Señor, para que todos seamos llevados con bien y paz a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, podemos saludar. Aquí está también para que salude al profesor Simon.